Bienvenidos a Mente Abierta. A continuación, un pequeño conjunto de fotos de la biblioteca francesa, el libro de Tartaria, entre comillas. Imágenes en blanco y negro, donde se muestran una convivencia, humanos, gigantes, todo tipo de seres. Se muestra la anatomía de diferentes animales que fueron encontrados en un mapa antiguo siendo considerados extintos. Por ejemplo, la imagen del principio dice frontispicio Hermantin harangant con los megapatagones. Luego tenemos a los hombres Hons, H-O-N-S. Enseguida tenemos a los hombres Castor. Todos ellos están siendo presenciados por estos hombres con esta especie de alas y un tipo de paraguas en su cabeza. Luego tenemos ese tipo de hombre, burro hombre, catalogado. Al principio creí que era un tipo de cinocéfalo, incluso de fauno. Los hombres oso, los hombres rana, los hombres toro, los hombres pájaro, los hombres cerdo, no sé realmente qué es esta palabra, image drifts, que terminamos de adornar. Image drifts, hombres mono, los jinetes, los hombres cabra. Aquí dice matrimonio de hijo de Victorine con image drifts. ¿Será la misma mujer de la imagen anterior? Image drifts, Victorine. Los hombres Moutona. ¿Será algo así como un carnero? Los hombres Dogmen. Los hombres perro. La sesión con un amateur. Los hombres serpiente. Los hombres elefante. Este personaje es Victorine tomando su vuelo. El mismo personaje que se estaba casando con la giganta. Finalmente, los hombres de la noche. No sé si alguien conozca sobre este libro que pueda proporcionarme algún link o el nombre o dónde lo puedo encontrar para leer un poco y ver qué interesante puedo encontrar. Un pensamiento. Aquellos primeros viajes de descubrimiento de Díaz, da Gama, Magallanes, Cabot, Columbus, Vespucio, Drake, Smith, Cook, etc. podrían haber sido más una cuestión de descubrir lo que quedó después de la desaparición de la tierra incógnita americana y para ver qué ventajas se podrían sacar del caos resultante. La vieja rutina del orden fuera del caos, entre comillas. Madame Blavatsky acertó con respecto a la extensión de la antigua India y que una vez existió una masa de tierra que prácticamente conectaba Asia con América. Quería ver si esta racha ganadora con su afirmación sobre una red de pasajes subterráneos que corren por direcciones. Internet está inundado de informes de pasajes subterráneos debajo de casi todas partes. Historias de túneles misteriosos, ciudades subterráneas, el misterio de los túneles de América del Sur. Pero hay uno interesante en particular que es compatible con este tema. Se revela un túnel bajo el Pacífico. Don Francisco Pizarro encontró entradas de túneles que habían sido cerradas con gigantescas losas de piedra durante su campaña contra los incas.
Pizarro ubicó estas entradas a una altura de unos 22.000 pies en el Huascarán, la montaña sagrada de los incas. Estas cuevas fueron olvidadas hasta 1971, cuando un grupo de espeleólogos sudamericanos organizó una expedición para explorar las cavernas. Los túneles que se encuentran detrás de las puertas de losa de piedra pondrían a prueba el ingenio de los contratistas más grandes y mejor equipados de la actualidad. Estos túneles conducen hacia la costa de una pendiente de 14 grados. El suelo del túnel está formado por losas de piedra. Estas piedras se han embutido y ranurado para que encajen. Se han marcado de tal manera que son antideslizantes. Los túneles se extienden por unas 60 millas y terminan unos 25 metros por debajo del nivel del mar, donde están inundados de agua de mar. Se cree que el túnel pudo haber corrido más allá de la costa, bajo el océano, hasta una isla frente a la costa. Hasta la fecha, los espeleólogos no se han aventurado más allá del lugar donde se inundan los túneles. Los estudiosos señalan que las habilidades necesarias para construir estos túneles estaban más allá del conocimiento de los nativos del antiguo Perú. Exactamente quién construyó el túnel y por qué sigue siendo un misterio. Por supuesto, los arqueólogos modernos han elaborado una de sus mejores mezclas de zapateros totales para explicar todos estos túneles. Son paleoburbujas excavadas por algunos bichos prehistóricos aún no identificados, es decir, aún no han terminado de hacerlo. Los encontrará en rocas que no se pueden disolver, como rocas graníticas alteradas, areniscas, etc., entre comillas. También hay preguntas sobre qué hacían exactamente los animales dentro de las madrigueras, o cuánto tiempo las usaban. Algunas de las estructuras tienen cientos de metros de largo, algunas se ramifican o se cruzan entre sí, y algunas incluso tienen parches circulares, lisos, a lo largo de los pisos donde los animales grandes pueden haberse acostado para descansar, y quedan muchas preguntas para seguir trabajando. Dime algo, ¿no es extraño que las personas que nos dieron estos extraordinarios regalos apenas tengan documentos sobrevivientes? Uno pensaría que estas personas que inventaron la escritura tendrían algunos documentos escritos o inscripciones disponibles y la tecnología para el caso, pero eso es pedir demasiado. Hay algunos documentos, pero no mucho hasta su posterior encarnación, como los cartagineses, 100 años después de que hicieran el alfabeto. Quizás ni siquiera sabes quiénes fueron los fenicios. Es decir, incluso los fenicios no existen realmente. Fenicio fue un nombre que se les dio por parte de sus competidores, los griegos. El nombre esencialmente significa púrpura y se les dio debido a su monopolio sobre el tinte púrpura. Ya conoces la historia. Comienzan en Fenicia, que en realidad no es una nación sino un colectivo de ciudades-estado, y tampoco se llama Fenicia. Luego se extienden a Cartago, actualmente Túnez, se expandieron a Iberia, la antigua España, luego Roma los aplasta en la Tercera Guerra Púnica. Pero existen ideas alternativas, plantean un panorama diferente, donde realmente comienzan en Irlanda, fueron a Sumer, comenzaron la civilización entre comillas, se expandieron a Canaán, se expandieron a Egipto, destruyeron el mundo con el colapso de la Edad de Bronce, gobernaron los mares del Mediterráneo, construyeron minas por todo el mundo, se expandieron a Cartago, luego a España, fundaron Venecia. Así es, los venecianos eran fenicios. No es ninguna coincidencia que esta ciudad Venecia tenga mucha relación con el video que ya les presenté sobre ciertos datos de una supuesta relación entre los mexicanos y la ciudad de Norumbega, que quizás está ubicada donde actualmente está Washington DC, y esto según relatos de David Ingram. En el video hice algunas comparaciones, por si gustas observarlo. David Ingram
nos habla de personas viviendo en esta ciudad noruega hablando un idioma muy similar al latín, cosa que me interesó. Existe otro libro muy antiguo de un país que los españoles descubrieron llamado Yucatán en 1521, muy cercano a la caída de Tenochtitlán, a la que por cierto llamaban la Gran Venecia antes de conocerla. Y tengo algunos otros datos relacionados que ya les iré comentando más adelante. Para no desviarme de este tema sobre los fenicios, les puedo contar. Creo que sabemos cuáles eran las deidades a las que adoraban estos fenicios, a las que por cierto se les ofrecían sacrificios. Los fenicios eran un grupo muy religioso, pero no de la forma en que tendemos a pensar, como una religión. No les importaba quién eres o la raza, solo lo que crees en tu corazón. Si estabas dispuesto a hacer los sacrificios y los rituales, estabas dentro. Hay una cosa que los vincula con cierto grupo en la actualidad. Los masones se adjudican haber construido el templo de Salomón. Curiosamente, la Biblia hebrea afirma que los fenicios construyeron el templo de Salomón. Ahora bien, considerando que gran parte de la historia ha sido distorsionada, tendremos que confiar en muchas suposiciones. ¿Quiénes son, por cierto, estos masones? ¿Por qué tanto ellos como los fenicios afirman haber construido el templo de Salomón? ¿Qué es realmente el sionismo? Esto no se trata de una teoría racial, no es de ninguna manera antisemítica. De hecho, algunos argumentan con bastante firmeza que los fenicios no eran semitas en absoluto. Y tengo la sensación de que están felices de que pienses que de alguna manera son los judíos, entre comillas, cuando en realidad es mucho más complicado que eso. Estos son camaleones que se mezclan con todos los alrededores, con todos. Siempre que su agenda se lleve adelante, la ejecutarán de la manera que tengan que hacerlo. Serán los buenos o los malos, lo que sea necesario para que la pelota siga rodando hasta el final. ¿Qué buscan? ¿La dominación mundial? ¿No es esa una tarea demasiado complicada? Ningún imperio se ha enfrentado jamás a los vientos del tiempo. Y creo que se dieron cuenta desde el principio de que cualquier cosa más grande que una ciudad-estado es demasiado difícil de controlar como sociedad cohesionada. Pero lo que realmente quieren es el control del mundo entero. ¿De qué forma? Quieren un gobierno singular. Una unión de naciones que actúe como si fueran un solo gobierno. De esa manera pueden mover los hilos mientras los líderes títeres van y vienen. Es como si ese fuera su deber y esa fuera su misión eterna, la cual abarca generaciones. Este video es muy interesante. Babilonia, Bagdad, el lago Tartar. Me pregunto qué y dónde estaba la verdadera Babilonia. Me cuesta creer que los profesionales no se hayan dado cuenta de discrepancias en la narrativa. En algún momento tuvieron que darse cuenta de que lo que se les enseñaba era mentira. Entiendo que la seguridad laboral significa mucho para la mayoría. Ciertas verdades se habrían filtrado bajo el disfraz de teorías de conspiración. ¿Dónde estarán esas teorías de conspiración sobre lo que voy a mostrar? Vamos a la región del Medio Oriente. 3 cosas quiero mostrarles: Babilonia, Bagdad y el lago Tartar. El significado de Babilonia. Una vez que emerges en algo específico, comienzas a notar cosas, rarezas, inconsistencias, reconoces patrones. Me sorprendió ver que la antigua Babilonia se colocaba en el Cairo en algunos momentos. Me hizo pensar que quizás Babilonia no era el nombre real de la ciudad. ¿Qué tal Cairus, Quai, Olim, Babylon?
El Cairo, una vez Babilonia, solía ser Babilonia. El Cairo es alguna vez Babilonia. Esta hipótesis de que la antigua Babilonia se encuentra en el Cairo actual suena bastante loca. Al mismo tiempo, los mapas que mostraré a continuación ciertamente nos hacen cuestionar la narrativa. Fue la Cuarta Cruzada. En realidad, la primera estaba ubicada Babilonia en el Cairo. Como puedes ver, los mapas de El Cairo, Babilonia, mencionados anteriormente, se fechan alrededor del 1500. Esto me indica que en el siglo XVI los cartógrafos sabían que el Cairo solía ser Babilonia. ¿Cuál es la etimología de Babilonia? Creo que la palabra no es un nombre de una ciudad. Podría ser que Babilonia, entre comillas, significa algo con lo que nos hemos encontrado en nuestra vida diaria. Veamos la etimología de la palabra. Babilonia, que representa la versión griega de Acadia, Bab, y Lani, la puerta de los dioses, entre comillas, donde Bab es igual a puerta y Lani, un plural de Ilu, también conocido como un dios. Esencialmente, el significado podría ser similar al de un aeropuerto o una ciudad capital. Por eso elegí estas dos palabras. Un aeropuerto es mucho más fácil de explicar. Había un área utilizada por los dioses para viajar desde y hacia la tierra. También puedo imaginarme Babilonia, entre comillas, significando una ciudad capital, donde vas más allá de una cierta puerta y puedes ver dioses. Me inclino personalmente a pensar que estamos hablando de una ciudad capital aquí. Veamos algunas capitales rusas, por ejemplo. La Doga, del 862 al 864, una antigua ciudad capital también conocida como Olimp, Babilón, la puerta de los dioses, entre comillas. Novgorod, del 862 al 882, antigua ciudad capital también conocida como Olimp, Babilón, la puerta de los dioses, entre comillas. Kiev, del 882 al 1243, Olimp, Babilón, la puerta de los dioses, entre comillas. Vladimir, de 1243 a 1389, antigua ciudad capital también conocida como Olimp, Babilón, la puerta de los dioses. Moscú, Olimp, Babilón, la puerta de los dioses. San Petersburgo, 1712 a 1918, Olimp, Babilón, la puerta de los dioses. Es Babilón, aeropuerto contra capital. No creo que la puerta de los dioses, entre comillas, pueda significar solo una instalación de tipo aeropuerto. Creo que los dioses podrían volar o viajar a donde quisieran y no estarían limitados por los aeropuertos. Si realmente tuvieran aeropuertos, tendrían que tener una Babilonia, entre comillas, en casi todas las ciudades de la tierra. En otras palabras, Olimp, Babilón, entre comillas, tendría que estar al lado de casi todas las ciudades antiguas. Eso definitivamente no vemos en los mapas. Sin embargo, el Cairo solía ser Babilonia o una Babilonia. Me inclino a pensar en la línea de una ciudad capital o una especie de centro de control. En este caso, el Cairo era la Babilonia mientras los dioses gobernaban desde el Cairo. Cuando estos dioses se trasladaron al centro de control, de su centro de control a un lugar diferente, ese lugar se convertiría automáticamente en Babilonia. Marduk era el dios patrón de Babilonia, el rey de los dioses babilónicos. Presidía la justicia, la compasión, la curación, la regeneración, la magia, la equidad, aunque a veces también se le menciona como un dios de la tormenta y una deidad agrícola. Tenía hasta 50 títulos diferentes. A veces se le representaba con su dragón mascota, e independientemente de si tenemos a Marduk o Shamash, estos dioses parecen ser un poco más grandes que los reyes.
y las imágenes de los reyes sugieren que eran mucho más grandes que los humanos normales. Incluso una remota posibilidad de lo que mostraré a continuación podría impulsar alguna otra investigación. Por ejemplo, que Washington DC fuera la última Babilonia, George Washington fuera la semilla de Nimrod. Por lo tanto pregunto, ¿George Washington sería la semilla o la encarnación de Nimrod u Osiris? Tenemos esta Torre de Babel, un monumento a George Washington. Bastante llamativo el nombre, ¿no? Torre de Babel. El radio. Tenemos productos desde condones para hombre, agua potable de radio, caramelos de radio, fertilizantes de radio para rápido crecimiento, cigarrillos de tabaco de radio, cerillas de radio, ropa de radio, y de repente se convierte en una sustancia muy peligrosa, justo cuando alcanza un pico de producción industrial muy alto y todo el mundo está parado sobre él. Anuncios franceses, italianos, estadounidenses, etc. Una nueva luz. Corporación de Radio de los Estados Unidos, Nueva York. Brilla en la oscuridad. Estudio de la esfera de radio. Requiere los servicios de varias chicas para el trabajo de estudio, ubicación ideal y alrededores, trabajo inusualmente limpio y atractivo, buena paga mientras se aprende. Aplica en el 1022 Columbus. Reloj despertador con esfera de radio. El radio y el secreto de la vida. El radio y la belleza. Fuerza del hierro, radión, energía del radio. Luricia, el agua más radioactiva del mundo, por ahí. Creo que por aquí se ofrece agua radioactiva. Jabón To-Radia con torio y bálsamo peruano. El radio ha demostrado tener un valor incalculable para la piel y el cutis. El radio y la belleza van unidos. Precauciones estándar de radio. Raditor contiene agua radiactiva certificada en calentador de triple destilación. Empresa química de radio. Algunos cigarrillos de radium. Crema radioactiva.
Lafayette Radio, sede central de America's Electronics, proporcione a su familia la protección que necesita. Set familiar de supervivencia a la radiación. Mide la lluvia radiactiva. Le indica cuándo es el momento de abandonar el refugio. Te sorprenderán estos helados. Sí, uranio. El nuevo helado rico descubierto. Copo de nieve, una producción de la costa oeste. Helado de uranio, ya a la venta. Fósforos silenciosos de radio. Bebe agua radiactiva del Revigator. Tu salud es tu riqueza. Una tendencia que estaba a tope y estaba por todos lados el Radium, desde anuncios franceses, italianos. ¿Qué opinas de esto? Déjame por ahí tus comentarios, estaré al tanto. Me despido y los veo más adelante con más información. Hasta luego.